pues bueno, os voy a dar un poquito una charlita sobre lo que es el deporte, sobre los beneficios que evidentemente ya sabemos que nos puede aportar, pero os voy a dar unos tips para que entendáis ciertas cositas, lo que es el tema de deporte compaginado con el gimnasio, y la verdad espero que con ello empecéis a aplicarlo, porque os voy a dar algo básico, ¿vale? Para que las personas podáis hacerlo, y que sería en la medida de lo posible que lo pudierais practicar, porque el beneficio a corto, a medio y a largo plazo que os va a dar: entrenamientos de fuerza, entrenamientos en el gimnasio, a la par, si queréis compaginarlos con algo de deporte, bien sea caminar, correr al trote, bicicleta, etc, etc. Pero lo base y la básica para empezar es el gimnasio. Apartaros esa paja mental que podáis tener de que ir al gimnasio es ponerse enorme, ¿vale? Así como en los chicos y en las mujeres, el creer que por hacer pesas, por levantar mancuernas, barras, discos, peso y ir al gimnasio os vais a poner enormes o como un hombre. Y para empezar, eso es imposible que una mujer pueda ponerse igual que un hombre, simplemente porque ya se parte de que una mujer no tiene ni por espejo la misma testosterona que un hombre. Por eso un hombre se pone tan grande, por la testosterona. Entonces una mujer evidentemente se puede poner muy bien físicamente, pero por mucho que entrene, nunca va a ponerse igual que un hombre de grande. Entonces mucha gente cree que ir al gimnasio, evidentemente antaño, antes, pues lo que se pensaba era para ello, el gimnasio era para ello, para ir y ponerse enormes, cuanto más grande estabas mejor. Pero a día de hoy el gimnasio, después de varios estudios, la gente pues cada vez va entendiendo mejor que ir al gimnasio no es ir a ponerse enorme si tú no pretendes ponerte en ese objetivo. Simplemente los entrenamientos de fuerza lo que van a hacer es ayudarte a prevenir muchas enfermedades en un futuro. Porque cuando lleguemos a ciertas edades, ¿vale? Cuando ya empiezas a tener 60, 65, 70 años, que ya eres viejito, a partir de X edad, a partir de los 30, 30 y pico, somos personas que si no ejercemos el deporte, si no ejercemos los ejercicios de fuerza, practicamos ese modo de ejercicio, el cuerpo va perdiendo masa muscular. Y es algo que no deberíamos permitir, porque cuando llegamos a esas edades, cuando llegamos a esos extremos, la masa muscular nos va a ayudar muchísimo a prevenir muchísimas enfermedades, a que nos sintamos mucho mejor físicamente y nos ayude a, pues bueno, a lo que es al día a día. Porque no es lo mismo una persona que no ha entrenado nunca, nunca ha practicado deporte, nunca ha practicado fuerza, cuando llegue a viejito que no podrá ni subir un escalón, por deciros un ejemplo, a una persona que se haya cuidado durante muchísimos años en entrenar, en crear esa masa muscular y sobre todo en nutrirse, en comer saludablemente. Al final, evidentemente, todos tenemos nuestro final de trayecto, pero ¿cómo quieres vivir ese trayecto? ¿Ese trayecto lo quieres vivir siempre padeciendo, siempre teniendo algún dolor, alguna molestia física? O, evidentemente, lo puedes tener porque al final no depende de nosotros, pero tener menos papeletas, vivir de una manera flexible, vivir de una manera saludable en el que el cuerpo te responda porque tú lo estás alimentando bien y lo estás tratando bien, haciendo ese ejercicio de fuerza. Con fuerza no me refiero a que tengáis que levantar muchísimo peso, no tiene nada que ver. Simplemente tenéis que ir e entrenar en el gimnasio para tener fuerza. Ya está, no tiene más. Sí que es verdad que yo aconsejaría y sobre todo os recomendaría que fuerais guiados por una persona, que no fuerais a entrenar por vuestra índole, por vuestras ganas de ir a entrenar y ya está, porque en un principio os va a servir, sí, vais a ir bien,
pero por un corto tiempo, porque el cuerpo automáticamente se adapta y tú ya tienes que intentar cambiar las cosas, porque si no el cuerpo se adapta y no mejora. Y siempre hay que buscar esa pequeña mejoría. En la estabilidad y el equilibrio de entrenar hay que buscar esa mejoría. Y al cuerpo, si siempre le hacemos lo mismo, al final se adapta y no mejora. Con ello no quiero decir que cada vez tengas que subir más peso o más intensidades o más días, no. Siempre hay que entrenar los días estipulados, que yo os recomiendo que sean entre 3, 4 o 5 días, ¿vale? Serían los estipulados para hacer fuerza, a la par que los combináis con un cardio. Bien, es decir, que cuando acabéis de entrenar, salierais a caminar, o los días que no entrenéis, salierais a caminar, ¿vale? Hacer bicicleta estática, step, lo que quieras. Pero siempre el cardio es aconsejable. ¿Qué cardio yo os diría que hicierais? Pues los días de entrene, cuando acabara, estaría bien de hacer entre 25 a 40 minutos, ahí dependiendo de lo que tú tengas ganas. Y los días que no entrenes fuerza, que no vayas al gimnasio, un cardio de entre 50 a 60 minutos. Sería lo aconsejable y lo recomendable. Bajo mi perspectiva y lo que podrías hacer. Tú después eres dueño y señor, evidentemente, de tú querer hacer como tú quieras. Pero yo te aconsejaría eso. Aparte de lo que te he dicho, estar con una persona que te marcara los entrenamientos para así hacer sobre todo las técnicas a la hora de realizar y ejecutar dichos ejercicios, tener una persona en el que te pudiera mostrar cómo hacerlo para bien no lesionarte y sobre todo hacer las cosas bien y perfectas. Entonces, eso es lo que yo os diría, porque al final el deporte, el gimnasio, antes lo apartaban muchísimo, pero al final se están viendo pruebas, se están viendo científicamente estudios en el que el entrenamiento de fuerza es súper aconsejable. Aparte de si tú quieres practicar algún deporte, pero el base y por el que toda persona debería empezar y hacer es el gimnasio. ¿Cómo empezamos en el gimnasio? Si bien, por lo que sea, no tienes a una persona que te pueda guiar, lo primero que debes de hacer si eres una persona que nunca ha entrenado o hace muchísimo tiempo que no entrena, lo que deberías de hacer es ejercicios guiados en máquinas. Intentar evitar lo máximo posible las mancuernas o las barras libres, porque ahí no tenemos aún un equilibrio, una estabilidad, una técnica casi perfecta para hacerlo. Y cuando tú trabajas con mancuernas o con barras, son pesos libres y el desequilibrio es bastante monumental, y eso yo lo he visto mucho en personas principiantes. Entonces, a no ser que haya algún ejercicio en el que tengas que morir, porque sí o sí lo tienes que hacer, o bien con mancuerna, o bien con la barra libre, pues lo haces. Pero si no, yo siempre jugaría con poleas, con máquinas guiadas, porque es una manera de que la persona principiante empiece poco a poco y a coger esa técnica, ¿vale? Para después poder aplicarla para ejecutar los ejercicios con mancuerna o con barra. Y sobre todo con los pesos, igual, poco a poco, pesos aconsejables que los puedas mover bien, que no te cuesten y que no te fuercen. Porque cuando tú fuerzas, si aún no tienes una buena técnica, lo que va a hacer es que ejecutes ese ejercicio mal y te puedas hacer daño o incluso lesionar. Porque mucha gente, donde más falla es a la hora de ejecutar ejercicios donde la espalda no la ponen recta, o sobre todo cuando hacen pierna, las rodillas no ponerlas como toca, ¿vale? Entonces eso al final, mientras no utilices mucho peso, puede ser que puedes ir haciendo aunque no lo ejecutes bien, pero no es lo correcto. Pero cuando ya pasaras, a lo mejor, si sigues sin hacerlo bien, una técnica mal hecha, cuando pasaras ya a X peso, que ya te puede costar un poquito más, es donde te puedes lesionar o puedes tener alguna molestia o algún dolor. Entonces, yo para un principiante, lo primero que le aconsejaría es entrenar con máquinas guiadas.
y a no ser que tenga que morir algún ejercicio con mancuerna o con barra suelta, lo haría. Después, algo que también yo os diría es el descanso. Debes de ser una persona que, al igual que entrena, ¿vale? Al igual que come saludable, que descanse. Es muy importante el descanso en una persona cuando dormimos, dormir entre 7 u 8 horas. Es lo aconsejable. Evidentemente hay personas que por su trabajo o por lo que sea no pueden dormirlo, pero yo aconsejo dormir, porque cuando dormimos o cuando descansamos es cuando nuestro cuerpo empieza a regenerarse. Es cuando esas fibras que bien rompemos en el gimnasio cuando trabajamos, cuando el cuerpo está descansando, es cuando él regenera todas esas fibras para ponerse otra vez a punto para que tú puedas volver a empezar. Y también recomiendo que si un día entrenas, por decir un ejemplo, estás entrenando espalda o un músculo, no lo repitas al día siguiente. Siempre deja un día entre medio de descanso. Si puedes 2, pues mejor. Pero por mínimo un día de descanso. Porque evidentemente si tú un día le metes un palizón, entre comillas, o le metes a un músculo y al día siguiente intentas mover las mismas cargas o entrenar a la misma intensidad, no vas a poder, porque ese músculo ya no se ha regenerado ni no ha llegado a poder recuperarse. Entonces, mínimo un día de descanso debemos de dejar. Si entrenas 3 días a la semana, pues está claro que entrena uno la parte de arriba, otro la parte de abajo y después el otro día otra vez la parte de arriba. Si entrenas 4 días, ahí lo que tendrías que hacer es dividir los músculos por día, ¿vale? Por eso siempre yo aconsejo una persona que os guíe, porque siempre os va a crear y os va a hacer unos entrenamientos donde entienda cómo debes de hacerlo para que vosotros le saquéis el máximo provecho a ese entrenamiento. Y después, al final, es lo que yo siempre digo: cabecita, tranquilidad, disfrutar del proceso, porque los beneficios son poderosísimos del gimnasio, ya no solo a nivel físico, sobre todo a nivel mental. Os va a ayudar brutal, porque eso va a hacer que cada vez tú ames el proceso, ves que te sientes bien contigo, ves que tienes un cuerpo que dices, jolín, te puedes mover mejor, te mueves más rápido, te cansas menos, y todo ello va a hacer que tú mentalmente te sientas mucho más en paz contigo mismo, a la par que crees una disciplina, porque el gimnasio es una disciplina, porque van a tener días que, es que no me apetece ir a entrenar, o días de estos que sinceramente no tienes ganas de nada, pero dices, no, voy a ir. Y eso es lo que tú poco a poco te va a crear una disciplina que después puedes extrapolar a otras áreas de tu vida. Bien sea en el trabajo, bien sea aprendiendo, bien sea en tu día a día, lo que sea. Pero te enseña muchísimo esa disciplina a tú después ser una persona más energizada y más en focus con las cosas. Entonces es algo que es muy beneficioso, como he dicho, tanto físico a la par que mental. Esa mentalidad, creas una mentalidad más poderosa y más fuerte en ti. Tu autoestima va a subir, evidentemente. Tu confianza en ti va a subir, porque vas a ver cambios, vas a ver en ti, es que esto yo antes no pensaba que lo podría hacer y lo estoy haciendo. Y tú vas a notar como cada vez te va a ir gustando más. Y lo dicho, con ello no quiere decir que seas una persona que tenga que ponerse enorme, croissant que no quepa por las puertas, o una mujer que tenga que hacerse como un hombre. Olvidaros de esas pajas mentales, porque no tienen nada que ver si tú no entrenas por ese objetivo. Simplemente tenéis que disfrutar del proceso, entender que lo que estáis haciendo es súper beneficioso para ahora y para más adelante en un futuro. Sobre todo para cuando seáis viejos y viejitos, de tener esa masa muscular bien, guay, hecha, y sobre todo para prevenir enfermedades. Así que espero que os haya gustado este vídeo.